Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles en este día de hoy, martes 17 de septiembre, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a estar compartiendo la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 9, versículos 23 al 26. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues en este día, nuestro Señor Jesucristo, en aquel entonces le hablaba a sus discípulos, a toda la gente que lo escuchaba, principalmente a los discípulos, que eran las personas más allegadas y los que siempre estaban cerquitas de él. Pero en este aspecto nos dice la palabra, Jesús también decía a toda la gente que lo escuchaba. Lo mismo que nos está diciendo en este día de hoy a ti y a mí que estamos escuchando la palabra del Señor. Nos dice, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Si alguno quiere seguirme. ¿De qué manera decimos que seguimos a Cristo? ¿O de qué manera podríamos ver nosotros cómo seguimos a Cristo? Cuando vamos a la Santa Misa, cuando escuchamos su Santa Palabra, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a algún lugar y escuchamos su palabra. Jesús nos dice que le sigamos. Pero ¿cómo le seguimos? ¿De qué manera lo podemos hacer? Al igual que sus discípulos, o mucha gente en aquel entonces lo seguían. Andaban atrás de él, escuchando, aprendiendo, observando y de algunas otras maneras. Lo que a nosotros nos quiere decir en este día de hoy, que si alguno dice, a ti que lo estás escuchando, a ti que me estás escuchando, si tú quieres seguir al Señor, Él nos pide algo muy importante, que nos neguemos a nosotros mismos. Aparte, no nos está exigiendo ni nos está esforzando a seguirlo. A seguirlo en su ejemplo, a seguirlo en su doctrina, a seguirlo en su palabra, a hacer lo que Él hacía. Esa es la manera en que nosotros le seguimos o podemos seguirle. Y para hacer eso, Él nos hace un request, una exigencia. Que nos neguemos a nosotros mismos. Que yo no sé qué vida estés viviendo en este momento, si estás cerca de Dios, si estás yendo a la iglesia o si no vas, te invito a que lo hagas, a que te acerques y conozcas a nuestro Señor Jesucristo más de cerca. Y si ya lo estás haciendo, qué bueno, pues en este día el Señor nos pide un poquito más. Nos pide un poquito más para que nos acerquemos y podamos ser o perseverar, a ser el ejemplo, a ser la persona que Él era, a seguir su ejemplo de vida que Él tuvo, que Él nos dejó cuando Él estuvo aquí, cuando Él vino. Entonces nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que dejemos de hacer las cosas que hacemos. Por ejemplo, nuestros ratos libres, que vayamos más quizás a la iglesia, que vayamos a visitarle al Santísimo, que ahora los domingos no solamente nos vayamos al parque, sino que vayamos a la Santa Misa primero, que hagamos cosas que no hacíamos antes, pero por Dios, para Dios. Nos dice, les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá. ¿Cómo podemos traer esta palabra o este versículo? El que quiera salvarse a sí mismo. ¿Quién no quiere salvarse? ¿Quién no quiere alcanzar o llegar a la vida eterna como
nos lo dice la palabra, o como es esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos, si le seguimos a Él, por gracia y con su ayuda de Él, podemos alcanzar la vida eterna. Pero entonces, dice, el que quiera salvarse a sí mismo, se perderá. Te podrás preguntar quizá, pero entonces, ¿cómo nos está diciendo? El que quiera salvarse, se perderá. Pero entonces, si queremos salvarnos, ¿cómo nos vamos a perder? No tanto en ese aspecto a cómo se podría entender. El que quiera salvarse a sí mismo, se perderá. Porque si nos ponemos a meditar un poquito, a reflexionar en estas palabras, dice, el que quiera salvarse a sí mismo. Regularmente, cuando uno conoce de Dios o conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos dejamos llenar por su amor y nos dejamos inundarnos con la iluminación, la presencia del Espíritu Santo, uno no tiende a obrar o a trabajar para sí mismo. Ya no trabajas para tener o para poseer o nomás para uno, porque entonces seríamos egoístas y el egoísmo no viene de Dios. Entonces, ya no sería así. Ya no sería para nosotros mismos, sino que una vez conociendo de Dios, nosotros mismos, con la gracia de Dios, vamos a decirle a más personas, vamos a hablarle a más personas. En nuestra familia no tenemos que ir, que vayamos a predicar por todo el mundo, que andemos por allá yendo a lugares muy lejanos de nosotros, ¿verdad? Aquí mismo en nuestras casas, en nuestros hogares, con la familia, con los amigos. Esa es una manera en la que nosotros podemos evangelizar. Y en ese caso, ya no estaríamos obrando para nosotros mismos, sino para atraer más vidas hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice, se perderá, el que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿Por qué perder nuestra vida? No tanto en el ámbito material o corporal, sino si nos ponemos a meditar, nuestro Señor Jesucristo, el que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿Por qué su vida? Porque ya no vamos a vivir para nosotros mismos, como les mencionaba, ya no, vamos a vivir para Dios. Esos momentos libres que nos la pasábamos quizá durmiendo, mirando novelas o haciendo otras cosas que nos gusta hacer o que nos gustaba hacer, ya no va a ser para nosotros solamente, sino ahora se lo vamos a dedicar a Dios, vamos a trabajar para Dios, vamos a tratar de acercarnos más a Dios o a hablarle a otras personas de Dios. Entonces, esa es una manera en que nosotros mismos nos vamos, como decía San Pablo, nos dice San Pablo, él lo menciona en una de sus cartas, dice, ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Ya San Pablo reconocía que no era él, sino era Jesús, nuestro Señor Jesucristo, viviendo en él, obrando a través de él. Y nos continúa diciendo la palabra de Dios, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Nosotros muchas veces en la vida trabajamos solamente para nosotros, para tener, para poseer, o quizás hasta recaudamos dinero o guardamos dinero, ahorramos dinero para una vejez, siendo que ni siquiera sabemos si vamos a llegar a la vejez. O también, ¿de qué manera nos ganamos al mundo? Teniendo, poseyendo, materialmente hablando, también en cuanto a las amistades, o incluso en otros aspectos. Pero nos dice la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve si nos perderíamos? Si no tenemos a Dios, no tenemos nada en la vida. Porque eso de tener, materialmente hablando, eso siempre es lo mismo. Uno quiere tener más. Y entre más tienes, más quieres. A veces dices, o uno piensa, solo voy a ahorrar o voy a tener para comprar una casa. Pero después de la casa, quieres un auto. Después de la casa, quieres, qué sé yo, una piscina. O quieres cositas que cuestan mucho, sinceramente. Y uno va trabajando solo para eso. Para ir teniendo, para ir arreglando la casa, para los arreglos del carro y para ir teniendo y teniendo. Y es un cuento de nunca acabar porque siempre vamos a estar teniendo o trabajando, queriendo poseer cosas materiales.
siendo que eso no es lo que llena nuestra vida. Eso no es lo que llena nuestro interior, nuestra alma, sino solo nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede dar esa felicidad o esa paz que siempre andamos buscando. Yo te quiero dejar con esto en este día de hoy, hermano, a que meditemos en esto. El requisito que nos hace nuestro Señor Jesucristo, si queremos, no nos está exigiendo. Si también nos pregunta, el que quiera salvarse, dos cosas muy importantes que meditar, en que reflexionar en este día de hoy. Si tú quieres seguir al Señor, empecemos por negarnos en las cosas que a nosotros nos gustan. Empecemos a tratar de conocerle y aprender más de Él para ya no querer salvarnos a nosotros mismos, sino ayudar en esa obra que nuestro Señor Jesucristo nos pide o nos dice en su palabra, a traer más almas a su reino. Que Dios te bendiga. Mamita María te cubra con su mano. Hasta luego.